Hola, ¿qué tal amigos de Codigueando? El día de hoy tenemos este problema de la UBA o del juez de la Universidad de Valladolid, 11.340 newspapers. ¿Qué nos dicen? Básicamente somos una agencia de noticias y nosotros pagamos en los artículos un costo por cada letra que contenga ese artículo. Ejemplo, pagamos 10 centavos de dólar por la A mayúscula, 5 centavos de dólar por la A minúscula, etcétera. Posteriormente, lo que tenemos que hacer es, después de leer todo ese artículo, calcular cuánto es lo que vamos a pagar. ¿Cuál es la entrada de este problema? Primero nos van a dar una variable n, que significa el número de casos que vamos a tener que leer. Posteriormente nos van a dar k, que va a ser los caracteres, esta lista en formato carácter centavos de lo que se paga por ese carácter. Posteriormente viene lo que le llaman la letra M, que son cuántas líneas de texto nos van a dar. Pueden ser hasta 150.000 líneas y cada línea puede ser de hasta 10.000 caracteres. Es un problema de leer mucho, un problema que nos da mucha entrada de texto. Posteriormente tenemos que imprimir la salida en este formato. Todo lo que nos dieron eran en centavos, lo tenemos que convertir ya a dólares y con un cero si es que ese es el caso. Por ejemplo, 332, 1307 y con un signo de dólar al final. Entonces vamos a ver nuestro ejemplo de entrada. Nuestro ejemplo de entrada que nos dice, muy bien, un caso, 7 letras por la que se paga. Por la A pagamos 3 centavos, por la OW 10 centavos, por la A 100 centavos, A mayúscula, etcétera, etcétera. Coma, punto, etcétera. Después vienen 7 líneas de texto. Recordar que estas líneas pueden ser de hasta 10.000 caracteres y aquí pueden ser hasta 150.000 líneas. Es una entrada grande. Y posteriormente simplemente tenemos que imprimir. Muy bien. A algunos en la mente ya les puede estar sonando ciertas cosas. ¿Cuáles son los highlights para poder solucionar este problema? Primero, dependiendo del lenguaje en que lo vayamos a resolver, se nos puede complicar un poquito leer la entrada. Entonces, poner atención en la entrada. Dos, insisto, todo esto es particulares del lenguaje. Ahorita nos vamos a adentrar cuáles son las particularidades para Python y C++, pero estos son los highlights o los puntos que podrían ser complicados para solventarlo. Número 2, la impresión. La impresión a veces también se puede complicar y el manejo de caracteres como float o como doubles también nos puede dar un tema por ahí. Perfecto. Entonces, como nos van a dar esta lista, podríamos intentar la solución por fuerza bruta. Sería simplemente almacenar esto en un arreglo, cada que me dan una letra ir a checar en ese arreglo n veces, ¿no? Eso es ineficiente. ¿Cómo lo hacemos? Lo vamos a guardar todo esto en un mapa, en un hash, etcétera, dependiendo del lenguaje en el que estemos hablando. Y de esta forma vamos a guardar esto en un hash. Vamos a ir recorriendo toda la palabra, cada una de las líneas. Vamos a ir recorriendo cada una de las líneas y vamos a ir contabilizando cuánto corresponde nuestro pago si es que lo encontramos. Y si no encontramos en nuestro mapa o en nuestro hash dicho carácter, dicha letra, simplemente no sumamos nada. Perfecto, vamos entonces a ver la solución en Python. Perfecto, podríamos tener una solución como la que sigue. Lo primero que nos va a llamar la atención puede ser que usaremos estos whiles en lugar de un for, y esto puede venir derivado de cómo solemos programar en C, C++, o incluso en Python en versiones como la 3.8 que ya no soporta el operador Morsa, el Walrus Operator, pero la UVA tiene la restricción de Python, al menos hoy, hasta Python 3.5. Entonces, de ahí viene este vestigio, que estémoslo usando así, no se ve muy limpio. Los puntos fundamentales es tener nuestro hash, nuestro diccionario en este caso, que nos va a funcionar para almacenar todas las letras. La lectura, como nos van a dar algo de este estilo, a 9, simplemente leemos toda la entrada y la dividimos. Esto nos va a dar una lista con dos elementos, A,9, y nosotros simplemente hacemos la operación.
y hacemos la asignación. Primer elemento de esa lista que pase a la letra, segundo elemento de esa lista que pase a 9. Si hubiese algo más que sabemos que no nos interesa. Posteriormente vamos recorriendo nuestro diccionario y en ese diccionario importante que almacenemos el precio como entero. En este punto es un string. Entonces es importante que hagamos el cast, la conversión a entero. Perfecto, todo bien. Leemos las líneas, vamos línea por línea. Y muy bien, aquí hacemos un estilo de operación tell, don't ask, di y no preguntes. Es decir, podríamos hacer la validación de si esa letra se encuentra en nuestro diccionario de letras. Nosotros simplemente ponemos la excepción, muy pythonista esta forma de hacerlo. Y para imprimirlo, pues bueno, tenemos dos formas. La forma de Python viejito, previo al formateo, o la forma de Python, digamos, nuevo, que ya nos permite utilizar format. Cualquiera de las dos es equivalente, va a funcionar. Pero hay un detalle. Imaginen que nos dan esta cantidad inmensa que hablamos que pueden ser 150,000 líneas de texto por 10,000 caracteres cada una. Estamos hablando de que estaríamos hablando de una cifra que es cercana al millón. Es bastante grande, ¿no? Es una cifra bastante grande. Por lo tanto, a nosotros hacer un try y un except, en este caso en particular, ojo, no que esto siempre sea más costoso, si tú sabes que el 90% de las veces va a ser o la letra se va a encontrar dentro del diccionario, vale la pena hacer un try. En este caso no lo sabemos y puede ser que en realidad el universo de caracteres sea mucho más grande y que incluso el 100% de toda esa gran entrada que nos dé, ninguna letra está en el diccionario de letras que incluye cuánto se paga por dicha letra. Entonces esto sería más costoso. Si intentan esta solución, dicen, bueno, Noé, super straightforward, ya la implementé, nos vamos a casa, te va a dar un time limit exceeded. ¿Por qué? Porque para este problema en particular y los casos de uso que seguramente está utilizando, resulta más costoso que hacer un if y ya. Entonces, básicamente, esa primera solución les daría un time limit exceeded. Lo pueden intentar ustedes mismos para que lo vean. Después tendríamos esta, que sería la evolución de dicha solución, haciendo exactamente lo mismo, pero ya sustituyendo esto por un if. Esto va a funcionar perfectamente, va a estar muy cerquita del segundo que te dan para que se ejecute. Y como insisto, estos whiles no se ven muy pythonistas, al menos en la versión 3.5. Con el walrus o el operador morsa podría verse mucho mejor, un estilo más en C. La operación que más me gusta, bueno, sería que sustituyamos estos whiles por un for, todos, for. Y hay otro punto interesante. En este caso, y para esta particularidad, no siempre va a ser verdad, en lugar de hacer este for, sería más rápido en microsegundos, no que si tienes un algoritmo que de por sí no funcionaba, eso te lo va a solventar, no, en este caso sí ayuda, podríamos sustituir este for por un map. Y ojo aquí, que muchas veces los map, los for each, en muchos lenguajes simplemente son sugar syntax o azúcar sintáctica, por ejemplo, en JavaScript, etc. En caso de Python son microsegundos más óptimos, lo cual puede resultar en una mejor solución y lo vamos a ver. Entonces, la solución final y la que vamos a comentar en detalle es esta. Simple, comprimida, leemos la entrada, los casos de uso que nos van a dar, recorremos esto con este for, leemos entonces el número de letras que nos van a dar, que incluyen un pago, creamos nuestro diccionario, hacemos la misma lectura, metemos esto en el diccionario, inicializamos nuestro pago en 0 porque vamos a pasar varias veces, leemos cuántas líneas nos van a dar, cada línea la leemos completa y aquí está lo interesante, vamos a hacerle un mapa con una lambda function. En esa lambda function vamos a pasar cada una de las letras
Cada una de la línea, cada letra de la línea que acabamos de leer, lo vamos a pasar a esta función lambda, esta función anónima. Vamos a preguntar si eso existe en nuestro diccionario. Si es así, ¿qué hacemos? La tomamos, si no, 0, y después cada uno de esos valores que nos va devolviendo el map, lo sumamos y acabamos con nuestro pago. Así con todas las líneas, simplemente y usamos las ventajas de format y esta sería la solución. Esta solución es alrededor de 2. Por ejemplo, la de arriba va a correr muy cercano al segundo, 0.99 segundos. Esta va a correr en 0.75 segundos. Interesante, no siempre eso va a ser verdad. Esto incluso podría ser un poco más rápido si esta lambda la sacáramos hacia una función definida. Eso nos ahorraría otros milisegundos. No siempre aplica, no siempre aplica. Y no siempre vale la pena hacer este tipo de cambios cuando un for podría ser mucho más legible. Esto puede verse más pythonista, más azúcar sintáctico, cuestión de gustos. Pero en este caso, esta es la mejor solución en Python. Y ahora vamos a ver la solución en C++. Muy bien, veamos la solución ahora en C++. Primero vamos a leer nuestros casos de uso. Importante, en este caso, cómo vamos a leer por ahí caracteres, y eso nos puede hacer que nuestra lectura no sea la más adecuada. Tenemos que leer incluyendo el carácter de salto de línea. Si no lo hiciéramos, podríamos poner una instrucción con cin para que ignorara ese salto de línea y siguiéramos leyendo normal. En este caso lo incluimos y no debe de haber mayor problema. Entonces leemos nuestros casos de uso, vamos decrementando, leemos las letras que nos van a dar ese caso de uso, creamos nuestro mapa de letras donde el carácter va a ser la letra y el int la cantidad de centavos que vamos a pagar. Aquí hacemos lo mismo, leemos, asignamos a cada una de esas letras, inicializamos nuestro pago, volvemos a leer las líneas y aquí importante, y esto es una ventaja de C++, cada línea la vamos a leer con cint, lo mandamos a donde, a esa línea, y a cada línea vamos a ir carácter por carácter checando cuánto es lo que corresponde al pago en nuestro mapa. Perfecto, y aquí viene una particularidad bien interesante. Si nosotros hacemos solo esto, como muchos conocedores de C++ saben, la división aquí va a ser una división entera y bueno, eso no nos va a dar resultados que buscamos. Si nosotros nos ponemos interesantes y hacemos simplemente esto, eso te va a dar un wrong answer en el juez de la uva. ¿Por qué? Porque al final lo que necesitamos es castear a alguno de los dos para que el resultado en sí se castee a un double. Esto es lo que tendríamos que hacer. Para entender esto tenemos que saber cuál es el valor máximo que puede contener un int en C, y dicho valor no es otro que este de aquí. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cifras. Este valor también lo puedes sacar desde C++ importando el int max y lo vas a obtener. Entonces, los valores flotantes tienen una precisión de 7 dígitos, es decir, después del punto decimal, mientras que los dobles tienen de 15 dígitos. Esto en C++. Depende mucho del lenguaje. Entonces, aunque en teoría, al nosotros hacer esa división entre 100, es decir, lo máximo que podríamos tener es algo así, no se debería de ver afectado nuestro valor total. Incluso si tú haces una prueba imprimiendo eso con flotantes o dobles, vas a obtener el mismo valor. Bueno, no sabemos el caso de uso que nos da la uva, pero si tú lo haces con flotantes en lugar de dobles, eso te va a fallar en el momento de la división. Como pueden dar de cuenta, aquí al final estamos imprimiendo un flotante y no pasa nada. Ahora, esto que se puede ver no muy bonito, ¿a qué es equivalente? Pues bueno, es equivalente a esto. Esto está casteando, o más bien está poniendo esa variable implícitamente como un doble. Si quisiéramos que fuese flotante, tendríamos que ponerle la F. Todas estas cosas que son el pan de cada día para un conocedor de C++, si nosotros nos estamos adentrando apenas con algunos ejercicios, todo este tipo de cosas nos pueden causar ruido. Entonces, importante, por eso es que terminamos haciéndolo así, como doble, para evitar errores de precisión
y que si lo intentamos haciendo esta división como flotantes en el juez, vamos a obtener un wrong answer. Perfecto. Eso es todo respecto a la solución de C++, y ahora vamos a ver la complejidad de esta solución. Perfecto, ya tenemos nuestros valores. Tenemos entonces que nos pueden dar hasta 5 casos de uso. Después tenemos aquí que vamos a tener que hacer esto hasta 100 veces, que es lo que nos dan aquí. Podemos considerar que eso se hace en tiempo constante. Después viene la letra M, que es básicamente nuestra L de todas las líneas que vamos a leer. Y bueno, aquí viene la parte importante de este algoritmo. Vamos a tener que leer hasta 150, o sea, hacer este ciclo while hasta 150,000 veces, y después vamos a tener que hacer el segundo, que es también lo que se está haciendo en Python, es equivalente en los dos, hasta 10,000 veces. Y la parte importante por la que usamos un map o un diccionario en Python es que la lectura de él y la escritura en teoría también es de tiempo constante. En C, en particular en esta versión, esto es C++11, lo que acepta el juez, el mapa no es exactamente constante, es logarítmico. ¿Por qué? Porque está implementado con un árbol, no es una tabla hash, al menos en C++. En Python sí es una tabla hash, entonces, y podemos quitar ese pequeño ruido que nos metería que sea logarítmico en el log n, entonces simplemente lo consideramos como constante. Constante, simplemente tenemos esto por el número de casos, que es lo que nos va a interesar. Tenemos 5, que son nuestro número de casos, por el 100 lo descartamos porque es chico, entonces simplemente habría que sumárselo a la complejidad, no nos interesa. Tenemos 150,000 y después tenemos por 10,000. Y después de todo eso, ahora sí, más 100, que también se multiplica por 5. Pero vamos simplificando esto. Entonces simplemente tenemos lo que nos interesa al final del día. Sería algo como esto. También podemos despreciar el 5. Tenemos entonces nuestros 150,000 por 10,000, lo cual nos va a dar 1, 2, 3, 4. 4 ceros. Vamos a separar por coma para verlo más claro. Entonces simplemente tenemos que vamos a hacer 1.000.000.000 de operaciones. 1.000.000.000 estadounidense del sistema inglés. O 1.000.000.000. 1.000.000.000, 1.500.000.000. Esto simplemente se simplificaría de esta forma, sería 10. Muy bien, estaremos hablando que vamos a hacer 10 a la 9 operaciones. Y bueno, aquí seguramente si son seguidores del canal se podrán estar preguntando: no, pero tú nos has dicho que 10 a la 8 es el número mágico de operaciones que puede hacer un algoritmo en un segundo. Bueno, que puede ejecutarse en un procesador de 1 GHz en un segundo. Bueno, técnicamente sí, pero bueno, aquí son operaciones simplistas. Simplemente por eso es que de hecho este algoritmo lo debería ejecutar como en 200 milisegundos en el juez de la UVA. Depende mucho qué capacidad de cómputo pongan los jueces, pero este algoritmo sin duda alguna va a funcionar, a pesar de que sí, en el peor de los casos son 10 a la 9 operaciones, y bueno, eso multiplicado por 5. Lo simplificamos, nuestra notación big O es 10 a la 9. 10 a la 9 operaciones, ese es el peor caso, tal vez nunca nos lo están dando, tal vez por eso es que también nuestro algoritmo corre sin problemas. Perfecto, eso es todo. Estas fueron las dos soluciones para el problema 11.340 de la UVA, de la UVA Online George Newspapers. Hasta siempre.